Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid frente al Lenovo Tenerife por 84-76 en un gran triunfo coral, como decíamos en nuestra cuenta de Instagram, donde pues muchos jugadores contribuyeron. Es verdad que destacaron sobre todo en particular dos, que fueron Nicola Provítola, a la postre MVP del partido, que está pasando por un gran momento de forma y ya alguno se empieza a preguntar si realmente pues debe o no salir de cara a la próxima temporada. Esto será otro debate. Y en cuanto a Walter Tavares, volvió a la senda del dominio, haciendo un partido espectacular en cuanto a los puntos, pero sobre todo en cuanto a intimidar y en cuanto a los tapones, porque dominó el partido totalmente desde la intimidación, taponó y también desde los intangibles, ¿no? Esa sensación de miedo que siempre transmite pues, tanto a Sermardini como a Frank Guerra y a los penetradores del Lenovo Tenerife, que les hizo la vida prácticamente imposible. También me gustaría destacar otros jugadores como Usman Garuba, que estuvo muy proactivo durante el partido, a mi juicio haciendo un buen encuentro, y sobre todo a JC Carroll, que jugó un cuarto y no necesitó nada más para dilapidar cualquier opción competitiva del tercer clasificado de la Liga Endesa. JC Carroll jugó 8 minutos y anotó 13 puntos. Decirme qué jugador es a día de hoy en el panorama no solo de la Liga ACB, sino a nivel europeo, más productivo en menos tiempo. Un partido que se cimentó más allá de lo individual en lo colectivo con respecto al tiro de tres, con un 48% de acierto. A partir de ahí el equipo coge ritmo. Es verdad que tuvimos algunos parciales negativos, sobre todo en la segunda parte, cuando Marceliño Huertas entró en fuego, entró en calor y empezó a dominar el timing del partido, y anotando también algunos tiros pues, de la calidad que atesora un tío con tantos y tantos partidos en su camiseta, y en el momento en el cual también entraban algunos secundarios en buena dinámica, como el propio Frank Guerra, como Sergio Rodríguez, que también fue muy importante en el lanzamiento exterior, pero realmente fue solo para asustar, no para realmente tener uno la sensación de que el Real Madrid pudiera perder el partido. El Madrid dominó el partido en casi todas las... en todas las vértices, en todos los elementos de control del encuentro, y realmente pues, fue un partido donde todos dieron la talla, al menos en lo que se refiere al trabajo y al corazón defensivo, que es un axioma básico para poder sacar ciertos partidos donde a lo mejor no brillas en otros aspectos. Pero como decimos, es un partido muy importante, más allá de lo clasificatorio, porque el Madrid tiene una ventaja importante ahora mismo de 3 partidos de victorias con respecto al Barça. Es muy importante porque veníamos de un clásico muy duro, donde el factor psicológico, mental y sobre todo el físico podían pues, hacer mella, y frente al Tenerife, que es el tercero actualmente, el conjunto de Chus Vidal-Reta, que está haciendo un muy buen trabajo este año, pues realmente sacamos a la luz pues que todos pueden aportar cosas. Vamos a ver si Vincent Poirier puede jugar el partido frente a Juventud de Badalona, que se espera que pueda debutar este próximo fin de semana. Y lo dicho, nos quedamos con un triunfo coral, colectivo, donde el tiro de tres fue muy importante, donde también la intimidación defensiva fue fundamental, y donde nos quedamos con un equipo que dio la talla frente a uno de los cocos de esta Liga ACB. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.